La marca de relojes de mayor prestigio, Rolex, guarda una fascinante historia de grandeza y espíritu emprendedor. Era el año de 1893 en Alemania, cuando Hans Wilsdorf, creador de la prestigiosa marca de relojes suizos, quedaba huérfano. Era el segundo hijo de una familia de 3 hermanos. Su madre murió y meses después lo haría su padre. Después del deceso de su padre, el destino del pequeño Hans estuvo en manos de sus tíos, quienes se harían cargo de él, pero al poco tiempo fue enviado a un internado. Este niño tuvo una infancia triste y solitaria, alejado por completo de su familia. Gracias a los ahorros que su padre pudo heredar, sus tíos costearon parte de su educación en el internado, aunque este chico estuvo solo desde muy pequeño. Hans, con una infancia desafortunada, destacó enormemente en su formación académica. Al término de sus estudios y siendo muy joven, conseguiría trabajo en una fábrica de relojes en Suiza, y después de trabajar algunos años, emprendería un nuevo viaje a Londres, Inglaterra, donde a sus 24 años emprendería su propio negocio de relojes. Este pequeño negocio daría origen a la marca más prestigiosa de joyería, Rolex, valorada en más de $2.000 millones. ¿Cómo es que este chico desafortunado crearía un prestigioso imperio? Quédate al final de este video y conoce su historia. Hans Wilsdorf, el hombre que fundó la marca de mayor prestigio en relojes y joyería, tiene su génesis con un trágico inicio. Se daba el año de 1893 y eran los tiempos de una Alemania regida bajo un imperio hostil. Destinaban gran parte de sus recursos en apoderarse de otros territorios. En ese entonces un niño llamado Hans quedaba huérfano. Su madre y su padre fallecieron cuando él tenía 12 años. Este chico vivió una infancia solitaria, enviado prontamente después de la muerte de sus padres a un internado que sus tíos costearon con los ahorros de sus padres. Este chico destacaría en su formación académica como un excelente estudiante al término de sus estudios. Inició como aprendiz en una empresa suiza de joyería que abandonó al poco tiempo, para después trabajar en Kuno Korten, empresa de fabricación y distribución de relojería. En aquel tiempo era una de las más prestigiadas empresas de relojería. Misma se caracterizaba por ser la mayor exportadora de relojería en todo el mundo. Gracias a que Hans en su formación académica aprendió un segundo idioma, el inglés, se desempeñaba en esta fábrica como corresponsal y traductor. Gracias a este trabajo, pudo perfeccionar sus habilidades en idiomas. Además de despertar el interés en el negocio de la comercialización y fabricación de estos relojes, desarrolló habilidades de negociación, al igual que comercializar joyería de prestigio. Para la época los hombres no usaban relojes de pulsera como ahora. Estos eran utilizados solo por las mujeres. Para los caballeros, estaban reservados los elegantes relojes de bolsillo. Estos eran los que Hans vendería durante años en su etapa como empleado para Kuno Korten. Así el joven Hans Wilsdorf viajaba por tren a diferentes ciudades de países europeos, promocionando los productos de relojes de alta calidad a las tiendas de mayor influencia. Él mismo era el responsable de control de calidad. Él mismo le daría cuerda y pondría en marcha miles de relojes en su etapa como corresponsal. Viajaba en todo momento acompañado de un elegante maletín de cuero, donde transportaba decenas de los mejores relojes de la época. Vestía elegantemente, ya que era la imagen de estos mismos relojes de tanto prestigio. Al mismo tiempo, este agente de ventas se relacionaba con hombres de negocios y hacía contactos. Uno de ellos fue Hermann Egler, un propietario de un taller de relojes suizos, que sería clave en la historia de Rolex.
Este muchacho a lo largo de su vida tuvo hábitos de austeridad. Su sueldo eran 80 francos suizos mensuales. Nada mal para un joven de 24 años. Hans ahorraría durante poco más de 4 años la mayor parte de su salario. A lo largo de sus 4 años, Hans ya dominaba el proceso de funcionamiento del mecanismo de relojes y de fabricación de piezas. Entonces, en el año de 1905 y con 24 años, decide emprender su propio negocio. Escogió la ciudad de Londres, Inglaterra, para situar su propia sucursal de relojería, porque en esta ciudad proliferaba la clase alta que sí podía adquirir un reloj de buen prestigio. Estos ahorros serían invertidos asociándose con Alfred Davis, su cuñado, con quien funda la compañía Wilsdorf and Davis. Importaban a Inglaterra los relojes que su amigo Hermann Eigler ensamblaba en su fábrica en Suiza, para luego venderlos en Inglaterra. Para ese entonces el joven Hans tenía ya un próspero negocio, pero él no se conformó solo con eso. Hans sabía muy bien que un reloj era más que un accesorio de uso personal. Era un artículo que daba estatus y prestigio a un hombre. Y ahora el señor Hans quería llevar este accesorio a un máximo nivel. Para eso necesitaba crear una marca propia e idear un nombre fácil de pronunciar, que se reconociera en cualquier idioma y una buena imagen. Empezó a combinar las letras y todas las veces posibles, obteniendo una gran cantidad de nombres, y ninguno le parecía correcto. El origen del nombre Rolex es una incógnita. Hay diferentes versiones. Incluso el propio Hans dijo que había resultado de un sueño. En fin, para el objetivo tuvo resultado esta palabra. Así, el 2 de julio de 1908, a sus 27 años, Hans registra la marca Rolex. No solo era una sucursal de venta, ahora Hans fabricaba sus propios relojes. En esos tiempos los relojes de muñeca no eran muy valorados, al no usarse porque se percibían delicados y sutiles. Estaba más dirigido hacia las mujeres. Los relojes de bolsillo representaban una imagen de fortaleza. Eran mucho más duraderos y resistentes. Representaban el poder tras el paso del tiempo, ya que se tenía la costumbre de que incluso fueran heredados durante generaciones. Los relojes de bolsillo eran catalogados como joyas, muestra de poder en una familia. Se les daba prestigio. Un nieto, al heredar el reloj del abuelo, era símbolo de que él estaba a cargo del liderazgo de la familia. Contra todo pronóstico, Hans empezó a fabricar un reloj de muñeca, persistiendo en su durabilidad y elegancia de sus mecanismos. Hans Wilsdorf apostó por un producto que en aquellos tiempos no gozaba de mucha aprobación. Fabricó su primer reloj de pulsera. En 1910, 2 años después, recibe el primer certificado por la Oficina de Control de Funcionamiento de Relojes de Viena, siendo los pioneros fabricantes de la historia en recibirla. Un Rolex cronometrado oficial suizo modelo pulsera. Este premio le hizo ganar prestigio a la marca, y con esta ideología diferente, fue lo que ayudó a la aceptación de relojes de pulsera en caballeros. Para 1919, Rolex se traslada a Ginebra, famosa ciudad suiza reconocida por su relojería. En este mismo año, y a sus 38 años, Hans era un reconocido empresario. Para el 1929, crearía el primer reloj hermético. Para 1931, Rolex inventó y patentó con el rotor perpetual, el primer mecanismo automático del mundo. Se encuentra hoy en el corazón de todos los relojes automáticos modernos. Para entonces, los relojes Rolex ya eran usados por presidentes y personajes de renombre en todo el mundo, añadiendo más prestigio a la marca. 2 años más tarde, Rolex llegó a la cima del Everest.
La primera misión que sobrevoló el Everest estaba equipada con relojes Rolex Oyster. Patrocinó la primera expedición exitosa al escalar el Everest de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, primeras personas en llegar a la cima al monte Everest y regresar con vida. Llevaría sus relojes a las pruebas más extremas, como someter uno de ellos en los años 50 en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear. Fue sometido a campos magnéticos con resultados satisfactorios. Finalmente, el fundador Hans Wilsdorf, en 1960, y a sus 79 años, muere en Ginebra, Suiza. Rolex sigue empleando las mismas estrategias de marketing. Está presente en los eventos de mayor prestigio, en patrocinios en eventos culturales y deportivos. Es significado de liderazgo y grandeza en las personas. Rolex actualmente cuenta con ventas de más de $5.000 millones al año y ha sido galardonada en años consecutivos como la empresa de mayor prestigio en el mundo. Ahora el comprar un Rolex se ha vuelto una inversión a largo plazo, ya que hay un mercado de segunda mano para estos artículos que se han vuelto clásicos y su precio ha ido aumentando con el tiempo. Comenzó trabajando en un rudimentario taller con su padre. Años más tarde sería dueño de un emporio de alto prestigio, que se adueñó de las carreras y de la Fórmula 1, pues sus productos forman una huella inherente en el deporte del motor. Esta es la historia de cómo un pequeño aprendiz de relojero fundó un emporio. La impresionante historia de TAG Heuer, la lujosa empresa suiza, fabricante de relojes deportivos con cronógrafos de alta gama, famosa porque muchos de sus equipos se encuentran en autos superdeportivos del mundo, misma que tiene un vínculo muy importante con el automovilismo. La marca de relojes que trascendió a los deportes de motor, TAG Heuer, tiene su origen en una conmovedora historia. Año de 1852, ciudad de Bruck, Suiza. Y un niño de 12 años, hijo de un zapatero, ayuda a su padre en las reparaciones de calzado y hechuras de zapatos. Este chico pasaba horas ayudando en las labores en el taller de su padre. Aprendió bien el oficio de zapatero. Se dio cuenta que hacer un zapato era más un arte que seguir un método específico. Durante su niñez hasta su adolescencia, trabajó con su padre en el taller de zapatos. Anteriormente, este chico había recibido como regalo de cumpleaños un reloj de bolsillo barato que su padre le obsequió, con el que después hizo sus mediciones de los procesos para fabricar un zapato. Así este joven se obsesionó con medir el tiempo. Cuando trabajaba en el taller de zapatero, tenía contado los tiempos exactos que le tomaba hacer cada proceso. En un día de ocio, se dio a la tarea de desarmar este mecanismo y quedó fascinado con el funcionamiento de la maquinaria. Finalmente, a sus 14 años, se dio cuenta que el oficio de su padre no era lo que realmente le apasionaba. Fue entonces que a esta edad comenzó a escribir su futuro, trabajando como aprendiz de relojero. El nombre de este chico era Edward Heuer, quien se convertiría en el fundador de la prestigiosa marca de relojes TAG Heuer. A continuación, su historia. Después de pasar 6 años trabajando en una relojería de su localidad como aprendiz, el joven Edward Heuer, ahora de 20 años, acumuló sus ahorros y a esa misma edad, con tan solo 20 años, increíblemente el joven emprendedor Edward abrió su primer negocio de relojes. Su familia le dio un pequeño espacio en una granja propiedad de sus padres. Edward, entusiasmado,
logró acondicionar el lugar para que quedara perfecto para su nuevo taller. Hacia sus 20 años, este emprendedor tenía su propio taller de relojería en Brugg, Suiza. En un principio con el nombre de The Heuer Watch Company. Pronto comenzó a fabricar relojes de bolsillo. Estos relojes eran usados en aquella época por personas de la clase alta como nobles y burgueses. Edward fabricó muy pocos de estos relojes. Fueron hechos de plata y con una maquinaria fina. Tenían un estilo único. Mejoró la precisión de la maquinaria y el tamaño era un poco más pequeño a los demás relojes. Actualmente estos primeros relojes de bolsillo de Heuer que perduraron, hoy en día, valen una fortuna. La alta calidad con la que este joven fabricaba sus primeros relojes hizo que la nueva empresa de Edward obtuviera popularidad. 1867, y a sus 26 años, Edward contaba con los recursos y gracias a una excepción de impuestos de 3 años, expande su empresa a la ciudad de Viena, Suiza. Sin saber que su compañía se quedaría en esa ciudad durante más de un siglo. Edward era muy apasionado, tal es así que, 2 años más tarde, en 1869, logró desarrollar su primera patente. Un nuevo reloj de bolsillo con un sistema de cuerda que no necesita llave, sino que funciona por una corona. La nueva corona venía a sustituir la llave independiente necesaria para dar cuerda a un reloj. Un cambio nuevo que tuvo mucha popularidad y ganó mucho reconocimiento. Edward Heuer era un chico muy creativo. Recordando el trabajo de su infancia donde elaboraba zapatos, veía cómo un zapato iba tomando forma de la mano de un artesano. De ese mismo modo, sabía que los relojes eran piezas únicas. Puso todo su empeño en que sus relojes fueran superior a su competencia. Para aquel entonces, Longines, Omega y Swatch estaban establecidos en la misma ciudad. A finales de los 1880s, cambió todo para la marca Heuer. Lo que estás a punto de escuchar será el acontecimiento más importante de la empresa. A finales de la década de 1880, las competencias de autos comenzaban a ganar popularidad en Europa. Edward se dio cuenta que los cronógrafos de bolsillo eran indispensables para registrar gráficamente los intervalos de tiempo de las carreras. Como estos intervalos de tiempo eran muy cerrados, tenían que ser muy precisos. Edward introdujo la primera producción en serie de cronógrafos en el mundo. En 1887, logró dar otro gran salto. Patentó el piñón oscilante, un sistema que permitía el accionamiento de cronógrafo a demanda mediante pulsadores. Es decir, el mecanismo podía regresar a su inicio y así dar mediciones más rápidas y continuas. Edward hizo historia, pues hasta el día de hoy, su invento es utilizado por muchos fabricantes de movimientos de cronógrafo. Lamentablemente, Edward Heuer murió el 30 de abril de 1892, con tan solo 52 años. Por aquella época, mientras Heuer, el fundador de esta gran empresa, dejaba este mundo, un niño de 12 años en Alemania quedaba huérfano y tendría que continuar sus estudios en internados. Su nombre Hans Wilsdorf, quien se convertiría en el fundador de la marca Rolex, historia que puedes ver en los videos de este canal y dejaremos al final del video. El fundador Edward Heuer dejó un gran legado a su familia. Sus hijos Jules Edouard y Charles Auguste continuaron a cargo de su empresa de relojes. Charles Auguste Heuer sería el encargado de liderar la empresa, pues fue él quien, en 1895, patentó la caja hermética de relojes. Durante 1910 la empresa TAG Heuer logró cruzar fronteras y su expansión a países de América. En 1911 la empresa lanza su nueva producción, el Time of Trip. Este era un temporizador para el salpicadero de aeronaves y automóviles que mostraba en unas subesferas. En 1916, la empresa obtuvo una gran demanda con el lanzamiento del nuevo Heuer Micrograph. Era el primer cronógrafo mecánico en un reloj de pulsera. Luego de hacerse de fama, los relojes Heuer aparecían en cualquier evento deportivo, incluyendo los Juegos Olímpicos de los años 20.
el éxito y la fama les precedía. Luego de algún tiempo en el mercado entre 1933 y 1958, la empresa requería mayor demanda en cronógrafos de pulsera, como el modelo Autavia, convirtiéndose este famoso a nivel mundial. En 1949, Heuer presenta el Solunar, el primer reloj que indicaba el flujo de las mareas. Los cálculos los hizo el profesor de física, Jack Heuer. Como hemos dicho desde un inicio, la marca Heuer es una empresa familiar, con antigüedad mayor a un siglo. Tal es así que a finales de 1958, Jack Heuer, bisnieto del fundador Edward Heuer, asumió la presidencia y con ello realizó una jugada maestra, pues impulsó a la marca para ser patrocinador de la Fórmula 1 y comenzó a llamar a algunas de sus colecciones de relojes de la misma forma que los circuitos de mayor prestigio de la Fórmula 1, como Monza, Silverstone, Montreal y el legendario Mónaco. Así en 1969, Jack lanzó los relojes Carrera y el Mónaco, llevando diseños revolucionarios e incorporando nuevos movimientos, formas y colores a la relojería. Incorporó sus relojes no solo a la Fórmula 1, sino vistió con ellos a pilotos como Joe Seifert y estrellas como Steve McQueen. Durante la década de los 80, como muchas otras marcas, Heuer bajó su rendimiento, debido a los nuevos lanzamientos que estaban teniendo otros competidores revolucionados por el cuarzo. Esto provocó que Jack Heuer dejara su cargo como director y The Heuer Watch Company fue vendida al grupo TAG en 1985. Así la marca cambió de nombre como TAG Heuer. A principios del año 2000, el grupo TAG vendió a TAG Heuer al gigante de la moda, LVMH, por la suma de $740 millones. La marca ha estado presente desde hace más de 50 años en la prestigiosa categoría del automovilismo Fórmula 1. Ha sido patrocinador de los mejores equipos como McLaren y Red Bull Racing, además de ser patrocinador de las 500 millas de Indianápolis, carrera de la IndyCar y ser patrocinador oficial del Gran Premio de Mónaco. Es decir, además de patrocinar algunos equipos en Fórmula 1, patrocina específicamente la carrera del Gran Premio de Mónaco, entre otras categorías del deporte. Recordemos que esta prestigiosa empresa nació en la inquietud de un niño zapatero que, inconforme con su realidad, se inspiró en un reloj de bolsillo barato, transformando esa inspiración en una valiosa empresa millonaria. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. La historia de los relojes Casio. Es una de las empresas más reconocidas por fabricar dispositivos electrónicos, principalmente por sus calculadoras y relojes, llevando su marca a la innovación tecnológica. Esta marca nace de la cuna de la tecnología asiática, Japón, país oriental conocido por el desarrollo de tecnología para el mundo. Es donde la clásica marca Casio tiene su génesis. Todo comenzó cuando un humilde chico que trabajaba de aprendiz de operador de torno
logró desarrollar sus habilidades a tal destreza que su talento no se quedaría solo en una simple fábrica. Se convirtió en un empresario y fundador de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Año de 1929, Tokio. Un adolescente trabaja como aprendiz de operador de torno, ganando experiencia en variedad de trabajos. En esta fábrica labora haciendo ollas, sartenes y lámparas para bicicletas. Después de laborar por varios años, gana experiencia y pronto decide poner su propio taller. Su buena reputación le trajo subcontratos para trabajar diversas piezas. Su nombre, Tadao Kashio, el segundo hijo de Shigeru y Kiyono Kashio. Este joven nació en el pueblo de Kuretamura, actual ciudad de Nankoku. Su padre, un granjero de arroz, se mudó con su familia a Tokio para trabajar como obrero y ayudó a reconstruir la ciudad después del gran terremoto de Kanto en 1923. Mismo lugar donde Tadao Kashio se empleó como aprendiz en la fábrica de máquinas y herramientas de Enomoto. El joven demuestra gran dedicación al trabajo, por lo cual el propietario de la fábrica lo alentó para inscribirse en la Universidad de Waseda, para perfeccionar sus conocimientos y desarrollar habilidades. Sin imaginar que este chico en los próximos años se convertiría por casualidad del destino en el fundador de la prestigiosa empresa de Casio. ¿Cómo entonces este hijo de obrero que laboraba en una fábrica como un simple aprendiz de operador de torno logra ser el fundador de la reconocida empresa Casio? Permanece al final del video que en Farewell Investor te lo explicaremos. Después de que el joven Tadao Kashio tuvo la experiencia suficiente, comenzó en 1946, a sus 29 años, un negocio de nombre Kashio Seisakusho en Mitaka, Tokio, apoyado con su hermano menor Toshio Kashio. En este negocio ambos hermanos reparaban las máquinas emisoras de billetes de avión y máquinas del aeropuerto. Fue su principal función, después de la Segunda Guerra Mundial. Este joven empresario comenzaba a enfrentarse a los problemas que causaban las calculadoras, que eran máquinas grandes utilizadas en las oficinas del aeropuerto por los militares. Tadao entonces vio la oportunidad para innovar. Fabricó así una calculadora más pequeña, que pudiera ser transportada de un escritorio a otro. Reduciendo su tamaño, instaló los primeros transistores conocidos e implementó el teclado numérico con la clave de 0 hasta el 9. Considerado la primera solución de alta tecnología de Japón, motivado por los resultados adquiridos, a sus 32 años en 1949, instaló su primera fábrica de calculadoras en Tokio. Sus calculadoras para oficina habían sido un éxito, y la demanda ahora era nacional. El ingenio de este hábil emprendedor no conocería límites, pues después enfocó sus habilidades en fabricar los nuevos relojes de mesa. Estos podían funcionar con un pequeño cristal de cuarzo que, al recibir el impulso eléctrico de una batería, podían emitir una señal electrónica cada segundo para mover las manecillas. En 1956, instaló el primer centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para aplicarlas a otras necesidades de la sociedad. En 1965, Casio asombró al público con la presentación de la primera calculadora electrónica de sobremesa con memoria. A finales del año 1956, los hermanos Kashio deciden presentar su primera computadora en Sapporo. Sin embargo, en el camino hacia el aeropuerto Haneda, donde debe embarcarse la máquina, topan con dificultades inesperadas.
Un empleado del aeropuerto protesta por las dimensiones del aparato y se empeña en que desmonten la estructura, inclusive pantalla y teclado. Los dos hermanos palidecen de repente. Así no se puede poner en funcionamiento el ordenador. A pesar de sus protestas, finalmente deciden desmontar el aparato. Al llegar a Sapporo, intentan en vano volver a componerlo. Poco después de que los hermanos regresaran a casa, completamente abatidos, un representante de la compañía Uchida Yoko Co. Limited les hace una visita para examinar el ordenador. En el pasado, la empresa Uchida Yoko encargó suministros a Kashio Seisakusho, por lo que confía en la formalidad de los hermanos Kashio. Así pues, los 7 años de invención aún valen la pena. Uchida Yoko obtiene los derechos de venta exclusiva y en junio de 1957, los hermanos fundan la compañía Casio Computer Co. Limited. Fue entonces cuando la empresa empezó también a miniaturizar sus productos con gran éxito. La prueba innegable de que el futuro del mundo es la electrónica y de que Casio sería una de las empresas de vanguardia. Fue así que, en 1969, inventó el primer reloj de pulsera de cuarzo con pantalla digital de cristal líquido, LCD, lo suficientemente pequeño para sujetarlo en la muñeca. En 1970, con los progresos del Centro de Investigación y Desarrollo, dio vida a varios equipos electrónicos que convirtieron a Japón en la matriz del desarrollo de la tecnología electrónica moderna. Salieron a la venta nuevas calculadoras de bolsillo, relojes con cronómetros y traductores de idiomas, convirtiendo a la sociedad japonesa en la más adelantada en el uso de la tecnología en el mundo. En la década de 1980, fabricó los primeros relojes con videojuegos incorporados, tipo Game & Watch. En 1974, Casio inventó el primer televisor de bolsillo con una pantalla plana en blanco y negro. Entonces su fundador, Tadao Kashio, solicitó al Centro de Investigación y Desarrollo R&D Center que la pantalla debía ser en color, para poder mostrar con claridad los colores de la naturaleza, pero le dijeron que no existía una pantalla LCD en color en el mundo. Entonces el equipo del Centro de Investigación y Desarrollo se decidió a inventar una nueva pantalla de LCD, Liquid Crystal Display, en color de TFT, Thin Film Transistor, que cambia la luz que emite al recibir distintas frecuencias eléctricas, considerado el mejor invento de la empresa Casio. Dicha tecnología fue patentada por Casio, siguiendo vigente. Ya en 1976, creó un reloj digital de pulsera con 10 funciones adicionales. 4 años más tarde, a inicios de los 1980s, consiguió integrar una calculadora electrónica en un reloj. ¿Cómo olvidar aquel primer reloj con calculadora que para muchos de los niños de aquella época que ahora son adultos disfrutaban hacer operaciones matemáticas con su reloj? Casio siguió trabajando en el desarrollo constante de su tecnología hasta llegar a convertirse, dentro del mercado de la relojería, en sinónimo de reloj funcional y deportivo. La gama de productos de la empresa se centra en las áreas de informática móvil y multimedia. Para aquel entonces Casio era la referencia de la tecnología a nivel mundial. Aquel joven adolescente que empezó trabajando como aprendiz de operador de torno y al paso del tiempo crea el Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, acontecimiento que marcó la génesis de la empresa Casio. Casio comenzó el desarrollo de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna de Japón. Sin lugar a dudas, la piedra angular de una de las empresas de electrónica de mayor éxito en el mundo. Tadao Kashio dirigió la compañía hasta su retiro en 1988,
cuando fue reemplazado por su hermano Kazuo. Después de dejar el cargo de presidente a su hermano, Tadao continuó trabajando en la empresa como consultor. Finalmente, después de una legendaria vida de innovación y trabajo, Tadao Kashio, fundador de la marca Casio, murió en un hospital de Tokio de insuficiencia respiratoria el 4 de marzo de 1993, a la edad de 75 años. Su hermano Toshio continuó con la compañía hasta la fecha del 14 de mayo de 2012, donde su vida de igual forma encontraría su final. Casio continúa con su tecnología puntera en miniaturización y desarrollo de productos, para reforzar aún más su presencia en el mercado de la electrónica móvil. La gama y filiales de Casio es inmensa, ya que actualmente de ella se derivan más de 25 empresas constructoras de tecnología electrónica en todo el mundo. Siguiendo la filosofía aplicada por la empresa desde sus inicios, los productos Casio están pensados para hacer facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida. Cuenta la leyenda que hay un reloj tan exclusivo que hace sentir celos a Rolex. Nada tiene mayor exactitud en el mundo que un reloj suizo. Hay una marca tan exclusiva que ni presidentes pueden costear. Hoy, hemos decidido contar toda la historia maravillosa de una compañía que ha pasado de generación en generación entre los círculos del poder. Se trata nada más y nada menos que de Patek Philippe. Con un lema elitista y exclusivo, esta compañía de relojes suizos acumula más de 180 años de historia. Su precisión es de otro mundo. Sus detalles tienen acabados únicos en cada modelo. Pero, ¿qué hace a esta empresa tan maravillosa? ¿Por qué millonarios de todo el mundo se pelearon por un reloj de esta marca? Por el que un misterioso millonario pagó nada más y nada menos que 28 millones de euros. Hoy, en Farwell Investor, conocerás cómo la visión de un hombre traspasó la época, el tiempo y construyó una de las fortunas más grandes de las que haya testigos. Eso sí, antes de adentrarte en esta historia, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones. Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. Si esta frase te parece algo arrogante, imagina que es lo primero que te dirá un joyero al recibirte para pagar miles y miles de dólares por un ejemplar de Patek Philippe. Patek Philippe es la representación de la humanidad desde hace más de 150 años. Y es que, aunque muchas relojeras suizas también gozan de un importante prestigio a nivel mundial, ninguna ha logrado mantenerse en el tiempo fabricando, generando relojes y manteniendo el prestigio, la calidad y la exactitud como un Patek Philippe. Pero, ¿en qué momento esta compañía ganó tanto prestigio? ¿Quién preside hoy la empresa? Y mucho más importante, ¿realmente hay tantos interesados en comprar sus exclusivos relojes? Todas tus dudas las vamos a despejar, pero para conocer el valor, el prestigio, tenemos que comenzar en la fría Suiza, donde hoy hay museos que exhiben sus piezas. La historia de Patek Philippe comenzaría de la siguiente manera. Año de 1839, París, Francia. Mientras que las monarquías del mundo entran en colapso, el independentista y político Anthony Norbert Patek sabía que para mantener su vida de rico debía innovar con algo de lo que no hubiese precedentes. A decir verdad,
Su dinero podría terminarse porque le gustaba darse la gran vida, pero no tenía como tal un negocio rentable que le estuviera dejando buenos rendimientos. Patek vivió gran parte de su vida entre Suiza, Ginebra y Francia. Era allí donde se rodeaba de los círculos del poder, tomando champán, degustando las mejores carnes y los mejores vinos. Asistía con regularidad a las juntas, fiestas y eventos de renombre, donde el lujo y la clase se veían a simple vista. Y fue así como se le ocurrió crear una pieza atractiva, capaz de ser usada solo por poderosos y aquellos que tuviesen oro en sus bolsillos para pagarle. En 1839, Patek, muy temprano por la mañana, tomó el primer tren. Él vestía de forma elegante, traje y sombrero de copa, zapatos de piel de venado extremadamente lustrados. Un hombre que a simple vista se notaba su clase y el buen vestir. Viajó a Francia para convencer a François Chapek de unirse a su plan, dando forma a una empresa que se distinguiría por el resto de la historia. El primer nombre de la sociedad sería Patek Chapek &Co, pero la relación entre ambos rápidamente se disolvería. Pero Patek tenía entre ceja y ceja que sería la relojería con lo que cambiaría su vida. Fue nuevamente en Francia donde conquistó a Jean-Adrien Philippe, el hombre que había inventado nada más y nada menos que el reloj de bolsillo. Patek no solo ofreció modificar el nombre de la compañía Patek Philippe &Co, sino también conseguir clientes ricos que estarían dispuestos a pagar lo que fuera por las piezas creadas de Philippe. Y así, tal cual como un reloj suizo, en Ginebra ambos comenzaron una sociedad que produciría los mejores relojes de la historia. Los relojes Patek Philippe &Co trabajan con un sistema sin llave bobinado. Además, presentaban mejoras en su corona de la cuerda y también fueron los creadores del sistema hand setting para relojes, sistema que hoy en día sigue siendo el diseño que se utiliza. Pero así como los relojes no se paraban por nada del mundo, los amigos y socios que dominaron el mercado de relojes suizos en Ginebra también morirían. Y con ellos, parte de la historia que tenemos por contar iniciaría. Comprar el éxito también es negocio. La pareja de hermanos Charles y Jean Stern eran los encargados de producir carátulas de alta relojería Patek Philippe &Co a través de su compañía, Quadrants Stern Frères, y justo cuando el desplome de la economía de Wall Street en el 1929 llegó, estos decidirían adquirir la compañía para mezclar dos vertientes exitosas de negocios: la tradición relojera únicas de Patek Philippe y la destacada relojería know-how con los métodos de comercialización modernos. La compañía comenzaría en esos años no solo a saltar de generación en generación, sino a posicionarse en el mundo. Patek Philippe, cual era el nombre moderno de la compañía, no solo ganó prestigio por producir los relojes más caros de la época, sino por tener patentes únicas como la balanza Gyromax. Philippe Stern, hijo de Henri, fue quien lideraría la época de mayor volumen y dinero de la compañía desde que se tenga registro. Con la explosión del boom de la televisión, los premios, los famosos y también del entretenimiento, quienes vestían un Patek Philippe no solo eran famosos, sino de la realeza. Con una tienda exclusiva en Ginebra, Suiza, todos viajaban a ese país a comprar sus relojes. Por ello, el modelo Nautilus Ref 3701A se vendió en 1976 como pan caliente, y con el lema: uno de los relojes más caros del mundo está hecho de acero. Quien pudiera pagarlo, lo haría sin duda alguna. Fue tal la demanda de los Patek Philippe relojes que en 1986 la compañía decidió ampliar su portafolio para una tienda en París, Francia, y años más tarde haría lo propio en Londres. Pero, ¿cómo es que una empresa que solo tiene 3 tiendas en todo el mundo se encarga de vender millones? En 1989, para conmemorar el 150 aniversario de la fabricación, Patek Philippe
desarrolló el que es uno de los relojes portátiles más complicados del mundo, el calibre 89 con 33 complicaciones. Es un diseño que cuenta con 12 esferas, 24 manecillas, 129 joyas y más de 1700 piezas en su propio reloj, todas moviéndose en armonía pura para hacer que este reloj, hecho a base de oro 18 quilates, tenga un valor superior a los 7 millones de dólares. Pero si tu presupuesto es algo más corto y modesto, te decimos que no tendrás que desembolsar tantos millones por un Patek Philippe. Bastará con cientos de miles. Modelos de los Patek Philippe. No hay algo que atraiga más a un famoso que lo excéntrico y lo terriblemente caro. Por ello, te vamos a mencionar varios modelos que se siguen vendiendo en miles y miles de dólares en subastas. El Calatrava, diseñado en 1932, es uno de los productos más minimalistas de Patek Philippe. Este dispone de una esfera blanca y una caja redonda de oro. En la actualidad se sigue vendiendo, pero quienes poseen uno del 32 cargan oro puro. Modelo Nautilus, producido en 1976 como un reloj deportivo, cuenta con caja de acero inoxidable y un bisel octogonal con una correa de caucho. Es sin duda alguna uno de los más vendidos en el mundo. Aquanaut es otro de los modelos más famosos. Pero si eres un cliente exclusivo con gustos exclusivos, en Patek Philippe no tienen problema en crear relojes que cuenten con cronógrafos, calendarios perpetuos y relojes de repetición. ¿Hay famosos en la actualidad que usan estos relojes? Lionel Messi fue visto varias veces en París y en Miami, luciendo varios Patek Philippe. Uno de ellos, el Aquanaut Chronograph, valorado en $75,000. Pero también se le ha visto usar modelos que superan los 100,000. Otros artistas con un Patek son Gerard Piqué, Sylvester Stallone, Mayweather y el mismísimo Ozuna, cantante de reggaetón. Pero, ¿seguirán estos relojes valiendo en el futuro una fortuna? Hoy, Thierry Stern ha hecho la venta cada vez más exclusiva. Solo 400 tiendas oficiales para la venta de estas en el mundo. Y el patrimonio de la compañía supera los 5,000 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Cuándo piensas invertir en un Patek Philippe? Si no sabías la historia verdadera de esta compañía, no es que no tengas dinero, es que tienes otras obligaciones. Eso ha sido todo por hoy. Y si te gustó el contenido, esperemos que no olvides dejar tu like o un comentario en nuestro canal. En Farwell Investor somos especialistas en demostrarte que las grandes ideas siempre terminan atrayendo mucho dinero. Nos vemos. Es el reloj del mismísimo agente 007, el que ha ostentado en diversas películas por su gran diseño y autoridad, una marca que ha estado en los Juegos Olímpicos, incluso en la NASA y el espacio. La historia de Omega se edifica en un humilde taller en Suiza, no con el afán de convertirse en millonario. Lo que le urgía realmente a este joven de apenas 20 años era poder pagar las cuentas del día a día y mantener su casa en compañía de su pequeño hijo. Este chico entusiasta fanático de la relojería jamás imaginaría que su marca sería una de las más reconocidas a nivel mundial. Si eres fan de los relojes, mereces saber la historia de Omega. No es casualidad que con más de 170 años de antigüedad sea una de las principales marcas utilizadas por las organizaciones más importantes del mundo.
Hoy, en Farwell Investor, te contaremos la inspiradora historia de Omega, que nos recuerda que las grandes marcas, las grandes empresas y los grandes negocios nacen en los más humildes talleres de jóvenes entusiastas. Antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribir y en caso de querer conocer más historias de relojes como esta, no dudes en dar tu opinión en los comentarios. Ya sea un Speedmaster, un Constellation o un DeVille, hoy quien tiene un Omega tiene una valiosa pieza llena de historia y un reloj preciso en su muñeca. Y si crees que estamos exagerando, no es casualidad que el mismísimo James Bond porte un Omega, así como Michael Phelps, el multicampeón olímpico, o incluso el legendario presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Pero ¿cómo un joven en un humilde taller en Suiza en apuros por pagar los gastos del hogar llegaría a crear una marca que genera más de $2.000 millones por año? Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1848. Les Chaux-de-Fonds, Suiza. Un joven de apenas 20 años de edad, fanático por las joyas y por los cronómetros de tiempo, ha invertido sus pocos ahorros y firme y decidido, adquiere sus primeras herramientas para iniciar su taller de relojería, pero los gastos del día a día lo agobian y tiene que esperar años. No sería hasta 3 años después, a los 23 años, cuando por fin abre su taller. Firme, decidido, inicia con este pequeño negocio, un discreto taller de su casa, y está osado en dedicar su vida entera en tratar de crear la máquina del tiempo perfecta. Su nombre, Louis Brandt, un hombre visionario que pensaba que el mundo de la relojería no solo pagaría sus cuentas, sino les otorgaría riquezas a sus hijos, Louis Paul y César. Y gracias a su excelente talento para armar relojes distintos al resto, pronto su trabajo le daría el mejor de los frutos. Brandt pasó años fabricando relojes, esmerándose siempre en cada pieza para llegar a competir con las mejores marcas de la época. Finalmente, una tragedia estaba por cernirse en la familia del fundador. La muerte rondaba y eligió al mismísimo fundador, Louis Brandt, que con apenas 54 años y después de 31 años dedicándose al arte de la relojería, finalmente muere. Louis Brandt tuvo una corta vida, pero ni siquiera su propia muerte detuvo el empuje con el que su empresa y marca se seguía edificando en el mundo de la relojería suiza. Los primogénitos de Brandt decidieron renombrar la compañía con Louis Brandt & Phelps y mudarse a Ville, Vienne, donde hasta día de hoy la compañía sigue operando en una de sus centrales principales. Gracias a su responsabilidad y precisión, los hermanos consiguieron generar el primer reloj calibre producido en serie. Y gracias a esta tecnología, comenzaron a ganar terreno a relojerías más antiguas del país y del continente. Ya para 1892, la compañía presumía de producir el primer reloj de pulsera del mundo, con sonería de repetición de minutos. Y apenas un par de años más tarde, decidieron crear un reloj que cambiaría para siempre el mundo. El reloj calibre 19 líneas, conocido popularmente como Omega. Por cierto, en aquella época otra prestigiosa marca de relojes, Rolex, ya había tenido logros extraordinarios. Si quieres ver esta historia, la encontrarás en la descripción de este video. El reloj calibre 19 líneas, que se comenzó a conocer como un Omega, fue el que más tarde le cambiaría el nombre a la propia marca. El mundo rápidamente comenzó a conocer la compañía como Omega, y para no perder el boom de su invención, los hermanos decidieron para 1903 registrar la compañía bajo el nombre y legado de Omega Watch Company, Omega Watch Co. Y sería el mismísimo Cronos quien bautizaría en una publicidad a la nueva cara de la compañía. Omega, la nueva era de la relojería, la nueva compañía,
iniciaría su prestigio por todo lo alto. Para 1900 Omega fue condecorada con el Gran Premio en la Exposición Universal de París de 1900. Un reconocimiento a su tecnología y respaldo de la comunidad científica a esta maravillosa máquina del mundo moderno. El deporte tocó a la puerta de Omega en 1905. Era el principal cronometrador deportivo de eventos deportivos en Suiza y rincones de Europa. Tanto que fue el encargado de cronometrar la famosa Gordon Bennett Cup, una carrera de globos que sobrevolaba todo el territorio europeo. Y ya con prestigio comprobado pasada la Primera Guerra Mundial, esta compañía comenzó a decir presente en exposiciones de arte deco de París, el Observatorio de Ginebra, y por primera vez se fundió en una relación con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en los años 30. Pero no solo sería un reloj de carácter deportivo, sino el primer reloj de inmersión disponible en el mundo. Marine contaba con una caja doble sellada con corcho, y de esa manera quien estuviese bajo el agua podría seguir cronometrando con Omega, incluso a profundidades de 135 metros. Con el paso de los años, Omega no solo se ganaría un puesto en los Juegos Olímpicos de verano, sino también en los de invierno. Y si esto no te mueve las fibras, te decimos que el ejército británico pidió a Omega fabricar sus relojes durante la Segunda Guerra Mundial. Con contrato multimillonario hecho, Omega sacó el modelo Omega Medicus, un reloj capaz de actuar militarmente, pero que también fue aliado de todas las enfermeras de guerra que necesitaban cronometrar pulso, respiración y tratamientos a los soldados. Y tras acabar la guerra, el repunte económico de Omega llegaría. En 1946 presentaron el tubogas de 18 quilates de oro, enfocado en atraer a los franceses. Uno de los encantados con esta versión de Omega fue el ilustrador de moda francesa, René Grieux. Un rendimiento que vimos por primera vez en acción en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, cuando bajo el nombre de eran años muy buenos para Omega. Y si la creación centenaria del Seamaster fue un éxito, esto se quedaría pequeño frente al aporte que esta prestigiosa marca daría al mundo. Omega llegó a la Luna. En los años 60, la compañía Omega se ofreció al prestigioso programa espacial de la NASA para crear los relojes oficiales de los astronautas para la misión Gemini. Y gracias a su éxito, Omega volvería a trabajar con la NASA, esta vez para la misión Apolo 11 de 1969. De esta manera, cuando Buzz Aldrin hizo su histórica caminata en la Luna, portaba un reloj Omega en su muñeca, el cual no perdió cronometraje con la Tierra. Y a partir de allí, organizaciones deportivas como la Federación Internacional del Automóvil, la Copa América o los Juegos Olímpicos consiguieron en Omega la solución de cronometraje de casi todos sus problemas. Pero, ¿en verdad no hay quien le compita en cronometraje a Omega? ¿Qué los hace distintos al resto? Omega no tiene competencia en funcionabilidad. Gracias a su perfección, es que esta marca se ha convertido en una marca de lujo. Sus modelos Seamaster, el Speedmaster y el Constellation se han convertido en piezas de culto y colección para todo el mundo, haciendo que valgan estos miles de dólares y que un reloj Omega que esté en el mercado tenga valor mínimo de $600. Omega no solo tiene una máquina muy precisa, sino que tiene relojes resistentes al agua, al polvo y a las perturbaciones magnéticas como ningún otro. En la actualidad, la compañía se ha comprometido a reducir el impacto en el medio ambiente y en ser una de las marcas más atractivas del mundo, tanto que desde 1999 es la salvavidas del grupo Swatch suizo. El grupo Swatch y la participación de Omega en su compañía. Desde 1999, la compañía de relojes de bajo costo pero suizos Swatch, gracias a sus ventas al por mayor y sus grandes ingresos, pudo hacerse de la marca de mayor prestigio que la propia. Sí, Swatch es dueño de Omega. Es igual que Volkswagen vendiendo sedanes, los llamados bochos. Ahora Grupo Volkswagen es dueño de Lamborghini, Audi,
SEAT, entre muchas otras más. En el 2022, cuando la salida al mercado del Bioceramic Moon Swatch, un reloj que tenía el plástico de los Swatch, pero la precisión de Omega, ocasionaron colas kilométricas en todo el mundo por su precio menor a los $300. Omega actualmente es representada por actores como George Clooney, Nicole Kidman, pero su máximo representante en el mundo es James Bond, el agente 007. Hoy, con estas nuevas estrategias de relojes, versiones económicas y de lujos, se dice que desde Rolex tienen realmente miedo de los nuevos planes de Omega, pues esta compañía podría enterrar a toda competencia suiza en el camino. Dinos qué te ha parecido la historia de Omega. Como siempre, tu opinión es importante. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta una próxima historia. Este es el reloj preferido del mismísimo Beatle, Sir Paul McCartney. Hablamos de uno de los relojes suizos más tecnológicos, Raymond Weil, un reloj con un costo de miles de dólares. Raymond Weil es una de las marcas suizas que más invierte en hacer relojes tecnológicamente avanzados. Esta es la historia de cómo un hombre pasado sus 50 años, en busca de sobrevivir en un negocio súper competitivo, busca salir de una crisis que podría llevarlo a la quiebra y se refugia en lo más bello, lo más sublime que puede acompañar, una pieza fina como lo es un reloj. Y eso fue el arte. Raymond Weil es conocido por rescatar a toda una industria de relojes suizos, pues prácticamente ninguna marca ha hecho lo que Raymond Weil para la relojería suiza. Ni Rolex, ni Omega, ni Cartier. Raymond Weil lo hizo y fue crear arte en sus piezas. Al más puro estilo de Beethoven o Vivaldi a la música, Raymond Weil lo es a la relojería. Una que no tiene los años de Rolex o Tag Heuer, pero que literalmente salvó a las compañías de relojes del mundo y la vida de un pobre hombre que temía no tener solvencia económica para el futuro de su familia. En pleno siglo XX, los relojes suizos estuvieron al borde del colapso, pero el ingenio de un hombre desesperado recuperó el sentido de pertenencia de la relojería suiza. Ponte cómodo, pues estás a punto de disfrutar la historia y los cimientos de Raymond Weil, la compañía que salvó al mundo de los relojes. Desde Farwell Investor te contaremos cómo esta empresa familiar rápidamente pasó a posicionarse en todos los mercados del mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Has escuchado de esta marca de relojes? La historia de Raymond Weil lo tiene todo: conocimiento, superación, valores familiares y una fortaleza mental distinta a la de los demás. Si hoy quieres portar un Raymond Weil de segunda mano, tendrás que pagar al menos $500, pero eso lo convierte en un reloj muy accesible frente a las compañías suizas que venden relojes anticuados y aburridos por precios muchísimos más altos. Y si en tu cabeza tienes interrogantes como ¿es verdad que salvaron al mundo de la relojería? ¿Desde cuándo existen? ¿O cómo es que esta empresa familiar llegó tan rápido a la cúspide mundial? Te lo vamos a contar, pero tendremos que irnos a Ginebra,
donde un hombre aparentemente promedio tenía miedo de perder el sustento de su familia, y así construyó un imperio que hoy vale millones. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1976, Ginebra, Suiza. Un experimentado relojero de 50 años teme por perder su empleo. Es uno de los trabajadores más destacados de la compañía Kami Watches, y aunque sus 26 años de gestión le han proporcionado un dinero importante en su haber, el miedo de tener que mantener a sus hijos y a una esposa a la altura comienza a respirar sobre él. Pues en Suiza se vive una de las peores épocas en la historia para saber y conocer sobre la industria del reloj. En menos de un año, los relojes de cuarzo han provocado que al menos el 60% de los empleos en las relojerías suizas se vayan al caño. Este hombre se llama Raymond Weil. A Raymond le ofrecen formar parte de la nueva ambición de la compañía, pero sabiendo que tiene la experiencia, un poco de dinero guardado y una experiencia basta como para llevar sus propias ideas a cabo, decide invertir en una compañía familiar. ¿Y cómo se llamaría esta nueva compañía? Raymond Weil, como él. Su primera adquisición: un stand de 16 metros cuadrados en la Feria de Basilea 1976. Y así, con una visión de mundo moderna, combinada con su experiencia en los relojes mecánicos, Raymond convertiría su pequeña compañía en una marca independiente que en la actualidad procesa 200,000 relojes al año y ventas hasta en 139 países. Pues su ingenio encontró un secreto que no tenía nadie en la relojería hasta este momento. Raymond Weil, una marca que salvó a la relojería suiza. No estamos exagerando. Es así como lo oyes. Mientras la mayoría de las personas piensan que Rolex, Cartier, Omega o LVMH son las compañías más importantes de los relojes suizos, la realidad es que ninguna ha hecho lo que hizo Raymond Weil. Una compañía con menos de 50 años en el mercado se encargó de producir relojes que fueran funcionales, atractivos, de lujo y accesibles para el mercado. Raymond sabía que no tenía la forma de cómo competir en precios con las ya establecidas marcas del mercado. Sin embargo, su enfoque creativo, de relación mano a mano y compromiso, le permitiría en poco tiempo crear modelos únicos y exclusivos. Esta compañía le demostró al resto de marcas suizas que no había nada de sano en quedarse atrapado solo en el pasado, y por ello, la innovación debía estar en cada modelo, y eso no tenía por qué negociar la esencia del mismo. Así, la gente siguió encariñada con los relojes suizos que le permitirían ventas incluso a sus competencias. A diferencia de otras compañías de relojes, la visión exacta de su fundador estaba en cada uno de los relojes. Raymond es un tipo amante de la música clásica y lírica, y por si fuera esto poco, también del arte contemporáneo. Con esa visión del mundo, creó relojes que tuviesen nombres asociados a estas ramificaciones, y poco a poco se metió en el bolsillo a vendedores minoristas, que no veían ganancia en tener estantes llenos de relojes que costaban decenas de miles de dólares, porque eran difíciles de vender. El primer gran acierto llegó en 1979. Se trataba de una colección llamada Golden Eagle, una serie de relojes deportivos octogonales fabricados con movimiento de cuarzo y oro, una que en pocos días comenzarían a comercializarse en todo el mundo. Pero Raymond sabía que su modelo de negocio necesitaba de innovación y de un hombre experto en negocios, y por ello contrató a su yerno, quien sería el verdadero genio de la compañía. Olivier Bernheim, el genio detrás de la marca. Seguro que hoy en día es más fácil de identificar quién es Olivier Bernheim en el mundo de la relojería. Pero en 1982 fue una apuesta de Raymond para que llevara las riendas de su negocio. Olivier no era un desconocido, era un hombre que era experto en marketing, pues había sido director de desarrollo de Unilever en París, y que encima era yerno de Weil,
Bajo esa responsabilidad de hacer que sus ideas mantuvieran a flote la compañía, Olivier Bernheim pasó meses estudiando cómo juntar las dos aficiones de Raymond Weil, los relojes y las expresiones artísticas. Con el visto bueno de los socios, Olivier lanza al mercado en 1983 Amadeus, un reloj que tiene influencia del mundo artístico y que debe su nombre al compositor clásico austríaco Mozart. Curiosamente, este reloj fue utilizado en la película Amadeus de Milos Forman, una que sería un éxito y volvería a la compañía fácilmente reconocible a nivel mundial. A partir de allí, la compañía no tocaría techo. Salieron modelos como el Fidelio 1985, el Ogelo de 10 aniversario, el Traviata, uno de sus modelos más vendidos, el Tradición, Toccata e incluso el Toccata o el Allegro. Pero el impacto en 1990 del reloj Parsifal sería tan rotundo que posicionará a esta marca como una de las principales marcas de relojes suizos del mundo. Olivier Bernheim se convirtió en CEO de la compañía desde 1996 y para 1999 Raymond Weil decidió crear el primer departamento de investigación y desarrollo de relojes para obtener un solo resultado: que tanto él como su entorno familiar tuvieran control completo sobre sus diseños y soluciones técnicas a los relojes en el futuro. Con un modelo de negocio donde cada cliente es atendido de manera casi personal por los propios descendientes de la familia Weil, la compañía tiene más de 3.500 minoristas en todo el mundo. Y si tienes dudas de cómo funciona el negocio, te lo seguimos contando. La nueva era de la relojería suiza la tiene Raymond Weil. Puede que ya lo hayamos dejado claro, pero te lo volvemos a decir. El secreto de Raymond Weil es competir con ingenio a las compañías que tienen más de 100 años en relojería. Por eso desde 2006, los hijos de Olivier Bernheim y los nietos de Raymond están en el negocio. Pierre y Elie se encargarían de traer los relojes con la visión de la tercera generación. Apenas tras un año de su inmersión en el negocio, salió al mercado la colección de relojes Freelancer, quien se ha catapultado sobre palabras de la propia compañía, como la de las superventas. Hay modelos tanto para hombres como para mujeres. Cada uno de ellos no solo son relojes de cuarzo automático, sino que deben su nombre a demostrar la creatividad e independencia de esta marca con otras. Y si no te quieres casar solo con esa colección, puedes buscar nuevas colecciones ultracontemporáneas como el Nabucco de 46 milímetros en fibra de carbono, el Nabucco Cuore Caldo y las versiones Noemia para las mujeres. De momento, algo que mantiene a los relojes Raymond Weil en éxito y más de 300.000 ventas al año, pese a no ser la más cara, es precisamente su discurso. La compañía creció para un mercado que le encanta el lujo, pero que no está dispuesta a pagar decenas de miles de dólares por cualquier cosa. Cada reloj tiene su historia, su diseño único, y también justifica su precio. De hecho, en la actualidad los relojes Raymond Weil siguen teniendo el ADN de su fundador, pues ya se ha convertido en habitual que la compañía saque relojes con alusión a obras de arte y a cantantes y bandas como Bob Marley, AC/DC, Frank Sinatra o Gibson Brands. Raymond falleció en 2014 a los 87 años de edad, pero su yerno y sus nietos han sabido muy bien llevar las riendas de la compañía en todo momento. Increíble, ¿no? Una compañía familiar facturando más de 230 millones de dólares al año. Y con todo y ello, la compañía que salvó verdaderamente a la relojería suiza en los mercados. Hemos llegado al final, pero si te gustó la historia y te aportamos datos que no conocías, no olvides suscribirte a nuestro canal. En Farwell Investor, siempre tenemos grandes historias que contar para ti. Nos vemos en un próximo video.
Swatch. La popular marca destacada en la industria relojera con presencia mundial, propietaria de un poderío multimillonario. Esta reconocida marca nació en el ingenio de un niño libanés que logró hacer un imperio multimillonario de la relojería. Año de 1938, Beirut, Líbano. Un niño de 10 años se enfoca en sus estudios mostrando excelencia académica. Este chico es conocido como un alumno brillante, descendiente de una respetable y acaudalada familia libanesa. Su padre, de profesión dentista, además de ser administrador de negocios industriales, le inculcó disciplina, compromiso y pasión por el saber. Después de cumplir los horarios en su escuela, este joven pasaba el resto del tiempo en diversos cursos, reforzando su instrucción académica. Sin duda, este estilo de vida, junto con la educación recibida en su casa, desarrolló una visión más amplia. El nombre de este joven era Nicholas George Hayek, fundador del imperio multimillonario llamado Swatch. ¿Qué es lo que este joven estudiante haría para ser el fundador de una de las marcas más reconocidas de la relojería a nivel mundial? Permanece al final del video, que en Farwell Investor te lo explicamos. Nicholas Hayek desde muy pequeño se destacó por su inteligencia y dedicación en el colegio, pero para él no era suficiente. Quería seguir conociendo, por lo cual constantemente estaba cursando diversas materias extracurriculares. En 1950, con 22 años, Hayek concluyó sus estudios de matemáticas, física y química en la Universidad de Lyon. Todo apuntaba a que este joven recién egresado sería un científico o inventor dedicado a la ciencia. Pero el destino le tendría preparada una aventura llena de retos. Hayek comenzó su carrera empresarial trabajando como actuario para la compañía Swiss Re. Asumió por un tiempo brevemente la dirección de la empresa de ingeniería, propiedad de su suegro. Pronto renunció para buscar una oportunidad. En 1963, con 35 años, Hayek fundó su propia empresa de consultoría de gestión, Hayek Engineering, con sede en Zúrich. En esta empresa desarrolla algunas patentes en química y abrasivos, aplicados para la industria alimenticia. Uno de sus credos gerenciales fue: los recursos más escasos son los tipos emprendedores en la alta gerencia. George Hayek comienza esta empresa para asesoramiento y consultoría a grandes constructoras y generadoras de energía. Hayek y su equipo de trabajo se enfocaban principalmente a la administración de contratos, logística, construcción y relaciones exteriores. Era el tipo de empresa que podía administrar y encargarse de proyectos gigantescos como construcción de edificios, hoteles, plantas siderúrgicas, plantas de tratamiento de agua, etc. Al paso del tiempo, este talentoso empresario logró amasar una fortuna muy grande. Su empresa tenía más de 300 clientes con presencia en 30 países. Pero ya habían pasado casi 20 años. Ahora, con 51 años, Nicholas George Hayek sabía que era tiempo de cambiar su vida. Harto del papeleo y supervisión en la construcción, buscaba algo diferente.
Esta oportunidad de cambio llegaría en 1980. Lo que estás a punto de escuchar sería el inicio del imperio llamado Swatch. Por aquel entonces Hayek se enteró que un grupo de banqueros suizos que le había solicitado a su empresa supervisara la liquidación de ASUAG y SSIH, dos firmas de relojería suizas que estaban en crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes japoneses, como Seiko y Citizen. Donde otros vislumbraron una quiebra, Hayek logró ver el potencial de una fisura en dos grupos importantes de relojerías populares: Swatch, Omega, Fiso, Calvin Klein, Maido, Reido, Longines, Hamilton, entre muchas otras más como Blancpain, Breguet, Harry Winston, Glashütte Original, Jacket Droz, Leon Hatot, Certina, Balmain y Flick Flack Endura. Hayek no solo salvó a las dos empresas relojeras, sino que recuperó el prestigio de todos los fabricantes suizos de relojes. Todas las marcas suizas se lo reconocieron. Las estrategias de Hayek lo llevaron al éxito. La mayoría de los modelos. Hacer un reloj de prestigio a precios accesibles es una estrategia ya conocida por los alemanes. De la misma forma que el grupo Volkswagen se apoderó del mercado de autos, fabricando el icónico Escarabajo, un auto barato pero eficiente dirigido a la clase trabajadora, para después comprar a las marcas de autos de mayor prestigio como Lamborghini, Bugatti, Porsche, Bentley, entre otras. Es un ejemplo que aplica a Swatch. De esta misma forma, la marca ha conseguido convertirse en un imperio de la relojería. Finalmente, aquel estudiante aplicado que llegó a convertirse en un gran hombre de negocios muere el 30 de junio del 2010, a sus 82 años. Mientras se encontraba trabajando en su oficina, la sede del grupo Swatch, en Biel, en Suiza. Su hija Naila Hayek ocupó su cargo de inmediato. En 2010, figuraba en el puesto 232 de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto estimado de poco más de $4.000 millones. Swatch Group es un grupo internacional activo en el diseño, fabricación y venta de relojes acabados, joyas, movimientos y componentes de relojes. Swatch Group suministra casi todos los componentes requeridos por sus 18 marcas de relojes. Y las empresas de Swatch Group suministran movimientos y componentes a relojeros de terceros en Suiza y en todo el mundo. Durante la última década, el imperio de Swatch se ha mantenido como el principal fabricante de relojes suizos en todo el mundo.
Historia de Hublot. Es una de las marcas más prestigiosas de relojería en el mundo. Su estilo refleja lujo y sofisticación. Una marca que cuenta con ganancias de más de $300 millones al año y con poco más de 40 años en el mercado. Patrocinadora de los mejores deportistas, incluyendo en las que figuran la estrella del fútbol, Kylian Mbappé, tenistas como Novak Djokovic, atletas de máximo nivel como Usain Bolt, incluso estrellas del boxeo como Gennady Golovkin Triple G, además de patrocinar a grandes equipos y a sus pilotos en la Fórmula 1 como Ferrari. Este grande imperio nació en el ingenio de un niño rico de nacionalidad italiana. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1954, Milano, Italia. Un niño de 10 años tiene un gusto muy peculiar por la relojería y su funcionalidad. Se dedica a experimentar desarmando y armando relojes. Al hacerlo, conoce todo el funcionamiento de esta pequeña y sutil máquina. Este chico era descendiente de una familia de clase acomodada. Tuvo la fortuna de crecer dentro de una familia de relojeros, perteneciente al grupo Binda, quien era líder de ventas de relojes en Italia. Siendo un niño, después de sus estudios, llegaba a su casa donde su padre diseñaba, reparaba y comercializaba estos relojes de prestigio. Aprendió el amor por estas hermosas máquinas por su padre, a quien ayuda a reparar y diseñar los modelos que vendía. A sus 14 años, ya era un aprendiz de relojero bastante respetable. Pronto destacaría la habilidad. Conocía los relojes de 0 a 100 en su funcionalidad. Se propuso una vez él, siendo adulto, diseñar también su propio reloj. El tiempo pasaría y a la edad de 23 años, en el año de 1967, este joven tendría su primer diseño hecho por él. Su nombre, Carlo Crocco. ¿Cómo entonces este joven adinerado logra crear una de las marcas más prestigiosas de la relojería con presencia en todo el mundo? Permanece hasta el final del video, que en Farwell Investor conocerás la historia de Hublot. Después de que el joven Carlo diseña su primer reloj, este no tuvo gran éxito, pues a pesar de que el diseño era agradable, le costó que fabricantes y relojerías apostaran por su modelo. Entonces, a sabiendas de que las grandes marcas manufacturaban solo en Suiza, ciudad reconocida por ser pionera en la industria de la relojería, decide mudarse a Suiza, pero a pesar de ser un chico adinerado, aún no contaba con los recursos para fundar su propia marca. Le tomaría 4 años de ahorros y conseguir a los inversionistas que apoyaran su idea. Finalmente, a la edad de 36 años, en 1980, se establece en Suiza y funda la manufactura de relojes MDM Genève en Ginebra. Su visión era combinar el refinado diseño italiano con la sólida artesanía suiza. Desarrolló un reloj con un estilo no visto antes. La caja de lujo en oro estaba sostenida por 12 tornillos de titanio y el brazalete era de caucho negro. Fueron necesarios 3 años de investigación para crear la correa. De acuerdo con la forma, llamó al reloj Hublot, palabra francesa que significa ojo de buey. Increíblemente, así fue como nace el imperio llamado Hublot Watches, pero el camino no sería nada fácil. No logró atraer a un solo cliente potencial el primer día de su debut en la Feria de Relojes de Basilea en 1980. Esto desilusionó bastante a Crocco, aunque sabía que su reloj era una preciosa innovación nunca antes vista. Llevó su modelo a otras presentaciones y consiguió que varios miembros en la realeza europea lucieran sus piezas.
Esto cambió todo. El reloj demostró su potencial comercial, con ventas superiores a los $2 millones en su primer año. Un gran número de actores famosos, deportistas de élite y otros miembros de la realeza quisieron hacerse con un Hublot Classic Fusion lo antes posible. Esta fusión de materiales resultó ser todo un éxito. La compañía de Croco no tardó en hacerse de un nombre como joven promesa de la relojería de lujo. Sin embargo, a pesar de su constante presencia en el mercado, en los siguientes 25 años, la marca no alcanzó tanta fama como algunos otros miembros de la industria. Carlo no sabría qué hacer durante muchos años. Estaba consciente de que la marca tenía potencial, se le ocurrió asociarse y contratar a directivos de otras empresas relojeras de prestigio. Debía ser un hombre con visión que catapultara a Hublot al siguiente nivel. Incorporándose en el 2004, Jean-Claude Biver, un personaje experimentado en el mundo de la relojería a nivel mundial, entonces presidente de Omega Watch Group, asumió sus funciones como director ejecutivo, convirtiéndose en miembro de la junta y accionista minoritario de Hublot Watches. A su llegada, Biver se dispuso a crear una nueva colección insignia que se presentó en Basilea en abril de 2005, con el cronógrafo Hublot Big Bang. Pronto trazó un plan para la marca con su concepto de arte de la fusión. Se centraba en el uso de materiales de alta tecnología, como la cerámica, la fibra de carbono y un material patentado denominado Magic Gold. Una combinación de oro líquido y cerámica. Fue un éxito inmediato y los pedidos se triplicaron en un año. En 2005, el cronógrafo Big Bang fue premiado internacionalmente, recibiendo el premio al diseño 2005 en el Gran Premio de Relojería de Ginebra, entre muchos otros premios. Tras la llegada de Biver en 2004, las ventas de la marca fueron de 24 millones de francos suizos y a finales de 2006, las ventas rondaron los 100 millones de francos suizos. Este incremento en las ventas no se debía solamente al nuevo reloj. Jean-Claude Biver también sabía que tenía que presentar la marca de una forma diferente, el arte de la fusión. Biver entendía los deseos de su nueva clientela. Querían relojes grandes con nuevos materiales, estilos atrevidos y colores llamativos. Por lo general, las marcas de lujo suizas tradicionales habían evitado asociarse con los nuevos ricos. Pero Hublot no tuvo ningún problema en relacionarse con equipos de fútbol o Fórmula 1. Raperos y personajes influyentes de las redes sociales de todo el mundo, que les gustaban más los relojes llamativos. Bajo el mando de Biver, Hublot recurrió al marketing de eventos y las herramientas en línea para conectar con su audiencia. Se asoció con otras marcas y personajes influyentes del mundo de la música, el arte y el deporte. Biver entendía que ofrecer una experiencia de marca ayudaría a la gente a conectar con Hublot, convirtiéndose así en clientes más fieles. Una gran expansión para Hublot que inició en 2007, pasando a abrir tiendas en las principales ciudades del mundo. Biver había logrado llevar a Hublot a un éxito enorme, la colocó en el cielo y ahora quería comprarla. Pero Croco, en 2008, decidió no vender la empresa a Biver, sino el grupo de artículos de lujo Louis Vuitton Moet Hennessy, que podría aportar una suma mucho mayor. A las actividades de Carlo Croco también pertenece su compromiso en el campo humanitario, por lo que su fundación Main Dance Le Main, Hand and Hand, ayuda a los niños desfavorecidos de todo el mundo. Un año más tarde, en Baselworld 2009, Hublot presentó un nuevo método para detectar relojes falsificados. Mediante una tarjeta inteligente, el sistema autentica los relojes en los servidores de Hublot. Actualmente Hublot tiene más de 200 boutiques en varios países. En 2020, Hublot eligió la cadena de bloques Aura,
para proporcionar un pasaporte electrónico y un sistema de garantía para todos sus relojes. Croco tomó una serie de decisiones que marcaron el futuro de lo que hoy es Hublot. El universo Hublot, que explota la innovación con minuciosidad, se compone del saber artesanal, las colaboraciones, las novedades y eventos. Recordemos que esta fascinante marca de relojes nació en la inspiración de un joven relojero que tuvo la visión de crear su propia marca y, a pesar de no vender un solo reloj el día de su debut y no tener a ningún interesado, buscó la forma de sacar adelante a su marca, que a pesar de alcanzar el éxito, volvió a estancarse por años y resurgir con una renovación total que nuevamente ha llevado su marca al éxito.